Consejo de Participación Ciudadana tiene en juego los concursos para definir quién será el próximo Contralor, el Consejo de la Judicatura, que es quien tiene que renovar parcialmente la Corte Nacional y las demás cortes y las fiscalías, y la Corte Constitucional. Nada más de eso es lo que está en juego en ese consejo que para algunos pasa desapercibido. Y lo del Contralor ya empieza mal. Sorprende porque venimos de ver un Contralor huido, otro tras las rejas. Ese concurso para la ciudadanía ya no tiene margen de error. Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días, bienvenido a Contacto Buenos días, Directo. muchas gracias por la invitación. Decía que empieza mal el concurso del Contralor porque si lo que se espera es que hagan un concurso transparente, es decir, que no haya amarres, deberían funcionar las veedurías y los veedores acreditados le han enviado al Pleno del Consejo una carta de alerta por actos u omisiones, dicen, que estarían afectando el concurso. ¿Por qué no les están dejando participar? Bueno, pienso que este es el último momento en que puede rectificarse lo mal que se ha llevado este procedimiento. Y tenemos que hacerlo antes de que se dé el pitazo inicial, es decir, ya se llame a que las diferentes personas postulen para el concurso de Contralor, ahora que es el momento indicado, como usted bien lo mencionaba. Parte de lo que yo he mencionado y he referido en varias entrevistas son las irregularidades con las que se ha construido el reglamento, y no solamente eso, con la facilidad que se ha desplazado a los propios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana al no brindarnos la información necesaria y al haberse hecho reformas al reglamento en el cual se nos impide tener un delegado como nuestro observador y nos enteremos de cada detalle del concurso. La queja del veedor es sumamente delicada, porque nosotros somos el consejo que debemos fortalecer la participación ciudadana para que se pueda ejercer correctamente el control social. Y si nosotros como consejo no ponemos el ejemplo y damos el respaldo al señor veedor de este proceso tan importante como es el Contralor, pienso que no vamos a tener el día de mañana calidad moral para exigirle a ninguna institución que respete los derechos de participación ciudadana. ¿Qué está pasando en la práctica, más allá de que ellos y dentro del Consejo sepan para qué sirven las veedurías? ¿Qué dicen ellos? Que no les responden la información que ha pedido la veeduría, que tampoco pudieron estar presentes en la etapa de admisiones de los postulantes, que les postergan la revisión de los expedientes de los integrantes de la comisión de selección, que les cambian los horarios, que a veces no pueden estar, y además que no tienen respuesta a 3 oficios solicitando cronograma, presupuesto para la participación de los veedores. ¿Quién está bloqueando ahí ese proceso? A ver, primero, un mal manejo en el marco de lo jurídico. Eso es importante tenerlo claro porque una vez que se construye un reglamento con algunos problemas que pueden afectar la seguridad jurídica y la legitimidad de la persona que está designado, empezamos mal. Luego el bloqueo que se hace a los consejeros, porque nosotros tenemos como consejeros, miembros del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Pero el bloqueo suena algo genérico. ¿Quién les está bloqueando? El bloqueo por parte de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, que ha hecho una reforma al reglamento de las comisiones ciudadanas de selección que nos quita a un delegado para ser observadores. Miren, cada uno de los plenos donde se toman decisiones respecto de la conformación del equipo técnico, respecto a otras decisiones, siempre me quejo de que a mi despacho no llega absolutamente ningún documento físico ni electrónico. Por ejemplo, en la calificación de los comisionados ciudadanos de selección, solamente nos remiten el informe del equipo técnico, pero a nosotros como consejeros, siendo parte del Consejo de Participación Ciudadana, no nos llegan los documentos respectivos de soportes para poder verificar la información. Y estos problemas se ahondan justamente cuando la veeduría ciudadana, que es la que vigila el proceso, da unas quejas como la que usted está leyendo. Y no es solo queja, ya es una alerta de lo que se puede venir. Y hay que estar atentos de si son omisiones solo jurídicas, técnicas o dedicatorias bien pensadas y políticas desde el principio. Porque si el Consejo tiene pensado armar a su gusto, o el Consejo que definirá además, o el concurso más bien, que es el que va a quién será, en el caso del Contralor, el próximo Contralor, mejor le conviene que se vayan desanimando los veedores y que no haya quien se atreva a contar lo que va a pasar. ¿Usted ha podido ver, ha podido constatar que hay interferencias políticas en el desarrollo de estos concursos?
Yo he mencionado que el concurso al parecer tiene un direccionamiento que se lo puede observar directamente en la construcción del reglamento, donde se ha quitado la evaluación psicológica, donde se ha quitado la posibilidad de una preoral, donde se ha pedido que se remita con un test ante cualquier psicólogo, una certificación de que está apto para determinado ejercicio del cargo, cuando son cosas incorrectas que afectan la transparencia, el manejo de los puntajes, la valoración de los méritos está tan desordenada. ¿Con qué objetivo? Esos cambios en cuanto a cómo permitir que pueda llegar a alguien concursar, ganar, etcétera, ¿con qué objetivo? Yo no creo que con tanto aparato jurídico que tiene el Consejo de Participación Ciudadana esto se trate de un acto de desconocimiento de la ley, sino un direccionamiento hacia una persona determinada que no conocemos en este momento el nombre, pero que en el transcurso, si no hacemos estos cambios urgentes el día de hoy... Ok, entonces, ¿usted cree que están haciendo cambios incluso en el reglamento para direccionar a quien se pueda querer beneficiar? Como consejero, usted expuso en el Pleno de la Asamblea además una serie de irregularidades. Primero, en cómo se hizo la designación del defensor del pueblo encargado. Luego, en cómo aprobaron un reglamento para el concurso del que estamos hablando, del Contralor, que si debía ser una comisión conformada por el coordinador de asesoría jurídica y un delegado de cada consejero del Pleno del Consejo de Participación para que elabore, que fue lo que se les dijo, para que elabore, para que prepare, para que presente un proyecto de reglamento al Pleno, el que rige para el concurso para designar al Contralor. Pero lo que usted dijo fue que ese reglamento prácticamente fue mutilado y que finalmente así fue aprobado. Y en ese caso, lo que no sabe entonces es para conveniencia de quién. Lo que pasa es que es sumamente sospechoso y lo que yo creo es que la persona que va a ser designada tal y como va el concurso, lastimosamente esa persona puede responder a intereses políticos, intereses económicos. Y lo que tenemos que velar es que el proceso sea lo más transparente posible para que esa persona designada goce de legitimidad. Ahora, en el marco que usted me está indicando de esta reforma a los reglamentos, por supuesto, me he quejado indudablemente que cómo es posible que ya en el desarrollo del mismo concurso se nos reste la posibilidad un observador por parte de cada una de las consejerías y se tome simplemente la decisión de que el equipo técnico sea designado por el Pleno del Consejo de Participación, que se toma con un voto de mayoría. Entonces nos están relegando la posibilidad de nosotros mismos como consejeros estar atentos de cada detalle mínimo que se desarrolla dentro del concurso. Ahora, esto no es todo. Por si faltara sobre lo que está ocurriendo en ese consejo, que por eso hay que observar. Renunció el coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese coordinador, ese asesor es una persona que está designada por la presidenta del consejo en este caso. Pero en esa carta de renuncia, él dice que por cuestión de prestigio profesional he procurado, dice él, mantener un invicto en las acciones judiciales en las que intervengo como defensor. En el Consejo de Participación no ha sido la excepción, aunque no por ello signifique que las acciones y decisiones del organismo colegiado, adoptados generalmente por una mayoría, dice él, fueran legítimas. O sea, el coordinador jurídico del Consejo de Participación está diciendo que las decisiones no son legítimas. ¿Qué decisiones está poniendo en duda? Un coordinador que, como usted bien lo menciona, no lo hemos designado nosotros. Un coordinador que cuando él sale nos da la razón en cada una de nuestras quejas. Y pienso yo aquí, lo vine a mencionar y lo dije también ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización, creo que la muestra más evidente de cómo se están llevando los concursos dentro del Consejo de Participación es esa designación irregular del defensor del pueblo encargado. O sea, que a eso se está refiriendo él cuando habla de decisiones ilegítimas. Sin duda alguna, y también con los procedimientos que se han dado en torno a la reglamentación de la Contraloría General del Estado, que él indica haber hecho una serie de cambios para darle la forma y la legalidad, y que sin embargo sus sugerencias han sido desplazadas por otras de personas que no se encuentran preparadas para ejercer el cargo de coordinación, pero que sin duda alguna su informe es más valorado que el informe de coordinador jurídico. Ahora, en medio de esto que está pasando en la Asamblea se puso en duda con la última aprobación de ese proyecto urgente si los apoyos que se están dando ahí, si los votos, las decisiones, los de frente y los camuflados pueden tener cola en otros intereses.
La bancada de UNES quiso desde el principio, por ejemplo, una comisión de la verdad para revisar procesos. Y para eso el Consejo de la Judicatura es clave, porque es quien tiene que renovar parcialmente nacional, las demás cortes, las fiscalías. ¿Qué observaciones ha hecho usted sobre lo que se viene en ese concurso ahí? Bueno, todavía como pleno del Consejo de Participación Ciudadana no hemos hecho observaciones trascendentales a lo que usted se refiere, sino hemos estado enfrascados básicamente en solucionar y encontrar un poco de reflexión en la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana para que este concurso, que es el más próximo, que es el de la Contraloría General del Estado, logre enrumbarse. Si esto de aquí inicia de la forma como está iniciada, yo pienso que este concurso va a ser realmente una catástrofe y la persona que se va a terminar designando no va a ser una persona que goce de legitimidad, tal como el actual defensor del pueblo encargado, que no ha recibido el respaldo ni ha sido recibido por las máximas autoridades del país. Entonces no podemos llegar a eso, sino tenemos que llegar a construir, a fortalecer y a generar Pero confianza sobre en la esas ciudadanía. intenciones y lo que pueda pasar en los concursos, no hay nada que ustedes hayan visto sobre lo que me refería en la Asamblea específicamente, desde el Consejo de Participación Ciudadana, que es donde se están cocinando estos concursos para la designación de autoridades. Bueno, a la Asamblea Nacional hemos ido a rendir cuentas en diferentes ocasiones y una de las veces que hemos ido ha sido justamente por el tema del defensor del pueblo. Esto se maneja con un equilibrio. Inclusive los mismos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana estamos sometidos al control político que hace la Asamblea Nacional. Y si algo está de irregular, si nos hemos quejado de irregularidades, nosotros podemos ser observados por parte de la Asamblea Nacional, inclusive ser expuestos a una censura política. En torno al tema de la Defensoría del Pueblo, yo me he visto precisado, porque no ha quedado otra opción, que plantear una acción de protección en contra del mismo Consejo de Participación Ciudadana, porque quiero demostrar y dar un ejemplo en el marco de lo judicial, que por más que exista una decisión de mayoría o minoría, esa mayoría no puede tomar decisiones arbitrarias y que vulneren derechos constitucionales como el de la seguridad jurídica, al designarse arbitrariamente a una persona que no cumplía con los requisitos para ser defensor del pueblo. Ahora, es grave que usted diga, como consejero de Participación Ciudadana, que se están designando arbitrariamente a ciertas autoridades. Peor aún, cuando no apuntan hacia dónde responde esa arbitrariedad, porque es lo que correspondería también, si es que están ustedes adentro y si es que están viendo algo que podría estar justificando esa arbitrariedad. Porque ¿qué pasa ahí? Están definiendo no solamente lo que ocurre con el defensor del pueblo, no solamente lo que va a pasar con el contralor, que parece no va a ser hasta el 2022, sino 23, que se define a final todas las autoridades, porque está también la Corte Constitucional. Es decir, lo que está en juego no es poca cosa como para que no sepan a dónde responden ciertos intereses. Mire, no quisiera entrar en una confrontación directa con ningún movimiento o partido político, pero si usted como periodista investigativa se pone a revisar un poco la forma de designación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, usted se va a dar cuenta que fue muy débil el procedimiento, porque muchas personas que aparecieron en pollas de partidos políticos o de connotados por políticos del Ecuador, hoy se han unido a formar una mayoría. Usted puede ir más o menos develando cuáles son las intenciones y quiénes podrían estar detrás de estas designaciones. Las declaraciones de Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hoy en contacto directo junto a nosotros. Muchas gracias. Gracias. Por haber estado aquí con ustedes.